sería ya como un campo de internet, pues es una personalidad que ha dedicado fundamentalmente su vida a las causas de los marginados. Él, desde sus comienzos jesuitas, pues él prácticamente se incorporó al movimiento que se llamaba Misión Obrera. Parece que era eso, ¿no? Era Misión Obrera. Y ya antes incluso de estar ordenado, ya estaba metido en todos los fregados de las luchas obreras, cosa que le costó un mes de cárcel. Eso ya es, creo que en su canal es un orgullo, ¿verdad? Un mes de cárcel. Pero él, aparte de esos comienzos, ya una vez que se ordenó, pues vivió prácticamente para los marginados, a los pobres. Incluso empezó por ir a Sudamérica, o sea, estuvo en El Salvador, y allá estuvo incluso con las guerrillas del Salvador. Estamos hablando de... y estuvo 7 años, por lo que sé. Y entonces allá él, pues, estuvo de alguna manera interviniendo, mediador de esos temas que había allá, y fue expulsado allá. Aunque después ya lo volvieron a readmitir, pero estuvo allí en conflicto con las autoridades en el momento ese. Después otro sitio así también, fuera de España, donde estuvo en Marruecos, en Nador, estuvo en la pastoral Migraciones del arzobispo de Tánger, y allá pues también siguió el trabajo de prácticamente la cultura y la solidaridad, el tema de tener su especialidad. Después, bueno, en la Palma de Gran Canaria, que es su país de origen, estuvo 13 años, siempre fomentando el tema de la cultura y la solidaridad. También en Sevilla, estuvo en los años 2007-2012, viendo foros de lo social y lo espiritual. Y finalmente, pues, está en Granada, de donde ha venido expresamente, pues, esperando encontrar aquí un foro, nuestro foro de comunicación y debate, donde, pues, podamos escuchar, poder transmitirnos su experiencia y su la realidad. Pues le damos la palabra y habrá un poco de palabra. Qué responsabilidad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por todos los que han contribuido a esta invitación. Con todo cariño y seriedad intentaré no defraudarle. Pero antes me van a permitir, cuando me dijeron camas a la cabeza, aparte de Sergio Ramos y todo eso, me vino Fernando Camacho. No lo conocía. Sí, hombre. Que trabajó en la Pañoleta y que era un hombre, vamos, al que yo le tenía mucho cariño, y en una línea, pues, en muchas cosas coincidíamos. Y yo quisiera empezar guardando un momentito el silencio por él, que estuvo tan cerca, pero como símbolo de todo un estilo de trabajar desde la iglesia a la que pertenecemos, en una línea, no sé cómo llamarla, pero muy cercana a los que están abajo. Y con él no solo es él, me viene a la memoria de Diamantino, que todos lo conocimos, quizás el cura con el que más empaticé en mi vida, aunque nos conocimos en los últimos años. Él iba a El Salvador y desde allí, bueno, cuando volví de allí, pues ya nos conocimos, y también mucha gente de Sevilla que estaba en ese mismo espíritu de cambio social, desde una actitud cristiana, pero que radicalmente sana de cambio. Y también Reyes, ¿se acuerdan de Reyes, la fundadora de Andalucía Coge? Pues por todos ellos, un momento de silencio antes de...
ya está. Bueno, vamos al tajo. Me sorprendió un poquito el título, pero me dio una pista, el título que me dieron, que de alguna manera conjugaba tres palabras: espiritualidad, materia, tecnología. Y un poco se hacía la pregunta, es una mezcla de gracia y de sana curiosidad, ¿queda algún sitio para espiritualidad o algo así? Como diciendo, además de materia somos algo, creo que era la pregunta. Claro, porque eso parte de una concepción, o puede partir de una concepción de que por un lado la materia y por otra el espíritu. Y esto es lo primero que voy a tratar de profundizar un poco. ¿Qué relación guardan? Bueno, por cierto, me ponían ahí afamado teólogo. Yo ni soy teólogo, ni afamado como teólogo. Soy afamado, bueno, yo no soy profesor de teología, soy un agitador de masa. Y bueno, aparte de eso, es un hombre que siempre me ha interesado lo profundo del ser humano y lo de abajo, y cómo se une la espiritualidad, de manera que no traicionemos a la gran mayoría de la humanidad, y de qué forma la espiritualidad, en mi caso cristiana, pero la de cualquiera, puede ser una motivación válida para un cambio justo de la sociedad. En eso sí he estado toda mi vida, pero no desde magisterio y un profesor de teología. No existe materia y espíritu. Existe una realidad común que a la vez es material y espiritual, desde mi punto de vista. Podríamos citar mucha gente en esa línea, pero yo voy a profundizar un poco. Me bastaría de esta conferencia que sacaran ustedes, y yo también, con lo que ustedes me digan, algunas pautas de cómo se relaciona lo material y lo espiritual, y cómo esa relación puede contribuir al cambio social. Incluso desde aquellos que se confiesan, algunos de ellos, dentro de cada campo hay de todo. Hay gente que divide esos dos mundos y hay gente que los unifica. Pero incluso empezando por el mundo de los que se consideran, diríamos, no adheridos a ninguna espiritualidad concreta y se confiesan a sí mismos como materialistas. El mismo Marx, Carlos Marx, sin embargo, decía que había que distinguir, por cierto, otro paréntesis. En los años que yo era joven, en los años 60 y 70, el que hacía una crítica a Marx se le consideraba démodé, ¿no? Es decir, fuera del tiempo, un carca. Y hoy el que dice una defensa de algo de Marx se considera un carca también, porque ya está pasado. Pues ni tanto ni tan carca. En la historia, muchos personajes han hecho cosas válidas para el futuro y otras no válidas. Y de Marx hay mucho válido que aprender y de tantos otros que hoy no están de moda, pero que aportaron mucho. Él distinguía entre materialismo científico y materialismo positivista. Y él decía que el verdadero materialismo científico, a diferencia del positivista, admite todas las dimensiones del ser humano y cita la dimensión espiritual. O sea, según él, un materialista científico no tiene por qué prescindir de esa dimensión del ser humano que es la llamada espiritualidad. Otra cosa es las estructuras concretas organizativas de movimientos que se definen de tal o cual espiritualidad o iglesias o lo que sea. Pero la dimensión del ser humano como espiritual, un materialista que analiza la materia de verdad, no tiene por qué prescindir de una dimensión que, como veremos, está en la misma historia de la materia. Pero es que incluso científicos como Marc Planck dicen lo siguiente: en mi carácter de físico y como hombre que ha dedicado su vida a la ciencia auténtica, a la investigación de la materia,
Me creo a salvo de la sospecha de ser un fantasioso irresponsable. Por ello, y a raíz de mis exploraciones en el campo atómico, declaro lo siguiente: no existe la materia en sí. Toda materia nace y permanece únicamente en virtud de una fuerza que pone en vibración las partículas infraatómicas y las mantiene vinculadas, semejando al más pequeño sistema solar del mundo, siendo que en el universo no existe fuerza inteligente ni fuerza eterna abstracta alguna. Debemos admitir detrás de la fuerza mencionada la presencia de un espíritu consciente, inteligente. No está hablando de Dios, está hablando de la realidad espiritual. O sea que el funcionamiento esencial de la materia es dicho espíritu, dice un científico. Por lo tanto, la separación radical de materia y espíritu es lo primero que habría que romper o analizar, respetando todas las posturas. Dicho pronto y rápido, y mal no, bien creo yo, no existe materia sin espíritu, y no existe espíritu que no tenga una relación con la materia. Somos todos materia y espíritu a la vez, no solo cuerpo, sino materia. El cuerpo es una materia y todo lo que es el mundo de lo material. He citado dos testimonios de gente que no se considera así parte de ninguna escuela espiritual, entre comillas. Pero ahora, y es lo que más me quiero detener, puesto que la realidad sociológica donde vivimos en España, y supongo que muchos de ustedes se consideran a sí mismos cristianos o creyentes o de otra espiritualidad, y aunque no lo fuera así, siempre es un tema a analizar desde todas las perspectivas. Voy a analizarlo un poco desde testimonios del mundo cristiano que también quieren romper esa dicotomía que a veces nos han puesto entre lo material y lo espiritual como si fueran dos mundos opuestos. Teilhard de Chardin, ¿le suena? Sí. Bueno, mi amigo Leandro Sequeiro, que lo conocéis algunos, ¿no? Que ha hablado aquí, que es científico, que es el causante de que yo esté aquí hoy. Bueno, por lo visto, de hecho, yo no le pagué. Yo voy a quitar esto, que aquí hace calor. A pesar de ser canario. Bueno, ustedes siempre cuento la anécdota esa, los que me han oído, pues no me pido piedra. Los canarios, bueno, la S y la Z y más cosas. Entonces había un profesor malagueño que me daba clase a mí en preuniversitario, que para corregirnos nuestros defectos de habla decía: vosotros los canarios hacéis por castellano. Nosotros lo hacíamos porno, pero él decía: nadie se ve su honor. Bueno, pues Teilhard de Chardin, que por eso cité a Sequeiro, a Leandro Sequeiro, él decía que existe una realidad espíritu-materia. Siempre hablaba de espíritu-materia, unido, como una sola realidad. En su cosmovisión maravillosa, Teilhard fue un adelantado en los años 20, un científico y un creyente cristiano que trató de sintetizar cosas que la sociedad no estaba todavía preparada para eso, ni la iglesia ni la sociedad. Fruto de eso fue un aislamiento, murió, lo mandaron a China, después murió solo en Nueva York. Como muchos grandes personajes han muerto solos, su mérito se ha reconocido continuamente, y cuando llegó al Concilio Vaticano II, todo el concilio rezuma el espíritu de Teilhard de Chardin muchos años después. Eso es ley de la vida. Yo siempre lo digo, que no me importará morirme sin ver mis sueños realizados, con tal de haber dejado la siembra y la red de personas y la siembra de los sentimientos y las ideas, para que si uno aspira a ver en la vida todos los logros conseguidos, se frustra. Si uno tiene perspectiva histórica cortoplacista, se frustra. La historia es larguísima. Los grandes cambios culturales requieren muchísimo tiempo.
Claro, desde la perspectiva cristiana tiro a un final feliz, pero aunque no tenga la perspectiva cristiana, tener perspectiva histórica es fundamental. Si me permiten otra anécdota, cuando yo estaba acompañando a la guerrilla del FMLN de El Salvador, en Morazán, 4 años que estuve, ese sería otro tema, por qué estuve y por qué creo que correspondía a mi misión de animador de la fe cristiana estar allí, pero no es el tema de hoy. Pero a lo que voy es que me acuerdo cuando en 1990 perdió por primera vez el sandinismo en Nicaragua, ¿se acuerdan? Y ganó Violeta Chamorro, la presidenta. Y como veo bastante pelo blanco, creo que la mayoría seguirá. Y otro que no es blanco, pero supongo que es miedo a alguno. Entonces, y nadie esperaba eso. Y entonces para el FMLN aquello era un desastre, porque era su apoyo principal en su lucha contra el gobierno de Salvador, una dictadura tremenda, de gente que se consideraba cristiana. Eso es otro tema. Cuando se habla hoy de terrorismo, yo pienso en la matanza del Mozote, en que mataron a cerca de 200 niños menores de 12 años a sangre fría, uno por uno. Gente cristiana. Un obispo cristiano nunca lo condenó, el señor Álvarez, el principal enemigo del señor Romero. El presidente del país era cristiano, Napoleón Duarte, jamás condenó eso y jamás hizo empezó el proceso legal, y mataron a 1000 personas o 1000. Entonces, gente que se confesaba cristiano. El terrorismo no es solo el islámico. La historia está llena de muchos terrorismos que no han sido juzgados con leyes de amnistía falsa y con otras cosas. Matar cientos, yo apunté la lista, y quizás lo que más feliz o orgulloso estoy en mi vida es, antes de ir allí, haber logrado que los poquitos sobrevivientes que quedaban pusieran el juicio en marcha y haber logrado que tutela legal del arzobispado de San Salvador se involucrara en aquella causa, que si no, a mí me replanteaba que los jesuitas que acababan de morir, como éramos gente importante y los asesinados eran de una institución importante, que es la Compañía de Jesús, enseguida empezó el juicio. En toda la guerra de El Salvador no había habido ningún juicio, solo el primero de los jesuitas. Y yo estaba en una zona donde había cerca de 200 niños matados hace 9 años y todavía ni empezado el juicio. Como jesuita mismo, yo me sentía responsable de que esos niñitos hijos de Dios tuvieran el mismo tratamiento que Jacudía, que Ignacio, Martín Baró, de Segundo Monte. Precisamente por ser jesuita, no deberían permitir que hasta después de morir hubiera clase social. Y esto es otro paréntesis. Bueno, acostúmbrese a los paréntesis, porque me voy por los cerros de Úbeda, pero todo va lo mismo. Todo va lo mismo, y yo suelo decir que los paréntesis es lo mejor casi siempre. Pero, entonces, el espíritu materia, Teilhard de Chardin, siempre unido. Y después, sin embargo, voy a citar 2 o 3 personajes más para tratar de consolidar la idea de que desde el punto de vista de la espiritualidad, no desde el punto de vista histórico, sociológico, de posturas no creyentes en ninguna organización de lo espiritual, como he dicho algunas, sino desde el punto de vista de los que estamos en alguna organización espiritual, tampoco es correcto separarlo de la materia. Aparte de Teilhard, fíjense, incluso en clásicos de la espiritualidad cristiana, como mi propio patrón Ignacio de Loyola y Francisco de Asís. Fíjense, ¿les suenan los ejercicios espirituales de San Ignacio? Alguno por lo menos se habrá despistado una vez y habrá ido. Fue la última contemplación que tiene él al final de los ejercicios espirituales. Atención, no me estoy desviando, es altamente político todo lo que estoy diciendo y altamente espiritual. Lo verdaderamente espiritual
tiene consecuencias políticas, y lo verdaderamente político se fundamenta en una profunda espiritualidad. Por lo tanto, no me estoy yendo a una cosa sublime que no tiene en cuenta lo real, no. Pues en esos ejercicios espirituales termina todo con la contemplación para alcanzar amor, que es una forma de tratar de ver cómo Dios está presente en toda la realidad, y por lo tanto, con lo que me voy a enfrentar después de esos ejercicios, ahí está Dios por todos lados y tengo que descubrirlo. Entonces tiene 3 puntos, y uno de ellos dice: Dios habita en todas las criaturas y trabaja por mí, en ellas y en mí. O sea, un Dios que trabaja, dice él, pensando, dándome, animándome, haciéndome entender, haciendo templo de mí al hacerme a su imagen y semejanza en la realidad creada, en la materia, en las plantas, nombra él, en los animales, en los hombres. Y antes de la Laudato Si de Francisco, hay aquí ya en este hombre, y mucho más en Francisco de Asís. Yo digo que siempre los franciscanos, otro paréntesis, los franciscanos y los jesuitas debemos ir unidos, porque a los franciscanos a veces les viene bien tener el colmillo un poco más retorcido, y a los jesuitas nos viene bien tener sencillez, humildad, y no creernos los mejores de la iglesia, los mejores del mundo, ni nada de eso. Y humildad nos hace falta bastante. Por eso este Papa jesuita que se puso Francisco, me gusta esa mezcla, me gusta esa mezcla. El Papa no me pregunte, porque entonces eso ya para en todas las cosas creadas. Y dice él que Dios, en él nos movemos, existimos y somos, decía San Pablo también. Entonces, Dios no deja ver su rostro, pero quiere que se le vea a través de su rastro humano. La experiencia de un Dios que no es solitario, solo Dios basta, decía Teresa de Jesús, pero añadía un poeta actual, solo Dios basta, pero no un Dios solo, no un Dios que quiere estar solo. Casaldáliga, que junto con Diamantino es la persona que en la vida más me ha impresionado, los dos, le pedí una vez que me escribiera, un hombre que ya está con 90 y pico años, de Parkinson, la persona más impresionante que he visto en mi vida, el único obispo de la iglesia de todo el mundo que nos fue a ver a la zona de guerra, y muchas más cosas que puedo decir de él. Le pedí una vez que me dijera, escribiera que entendía por mística, porque me tocaba hablar en Ávila de la mística, y le pedí a él que me lo dijera. Entonces me escribió varias cosas, pero entre otras respondía a Teresa de Jesús. Le decía: solo Dios basta, Teresa, pero un Dios todo en todos, Teresa, todo en todos, no solo para ti. Y los momentos más místicos de Jesucristo, por ejemplo la transfiguración en el monte Tabor, cuando va con 3 de sus discípulos, están en un contexto absolutamente realista. Primero, es una demostración que quiere hacer a sus discípulos, que se han escandalizado de él porque le ha anunciado que va a un conflicto, que lo van a matar, y no quieren oír nada de esto. Entonces los lleva aparte como para que no se olviden que ese que van a haber despreciado es el que tiene una conexión con lo sagrado especial. Tiene aquello en un monte, la naturaleza. Jesucristo no iba a orar a ninguna iglesia, necesitaba materia, tierra, olivos. Ahí encontraba a Dios. Jesucristo era terrenal y encontraba al Dios terreno. Su templo era la naturaleza silenciosa, la naturaleza viva. Y lo lleva a un monte, como siempre, los momentos más sublimes en el monte, no en ningún lugar sagrado. Otro paréntesis: no tengo ningún interés en ir a Roma,
sino cuando tenga que pelear, como ya he dicho 3 veces. El lugar más sagrado no es Roma, ni es Jerusalén. El lugar más sagrado es Calcuta. El lugar más sagrado es donde la gente está en guerra. El lugar más sagrado es donde la ecología y el ecosistema está más en peligro. Ahí es donde quiero ir. Ahí es donde descubre el Dios en el que yo creo. No me inspira nada especial el lugar que me recuerda algo o que existe un poder importante de lo religioso, sino una presencia de un Dios que está implicado en la materia y en los últimos. Entonces, incluso en ese monte sublime, Dios elige comunicarse en el monte, en comunidad, con 3, y en camino hacia un conflicto social, político y religioso a la vez. Y para colmo, los que aparecen son Elías y el otro, que son el reflejo de la historia de ese pueblo. Historia, naturaleza, conflicto, justicia, ahí el momento más sublime. La belleza de Dios, su rostro, no está desligado de la realidad mostrénica, de la historia y de la materia. Incluso el cristiano debe sentirse cómodo en todo momento. La cuestión no es qué está sucediendo, sino qué nos está comunicando Dios de lo que está sucediendo. Toda la realidad está traspasada del Espíritu. Aparte de Francisco, por supuesto, el del cántico a las criaturas, el que vio en cualquier ser la presencia de un espíritu, que fue capaz de llamar hermano a la luna, al sol, callar a un lobo, no se encontraba a disgusto en medio de la materia. Y dice Toynbee, que era un historiador famoso, que el ejemplo de Francisco es el que nosotros los occidentales deberíamos imitar de todo corazón, porque él es el único occidental de esa gloriosa asociación que puede salvar la tierra. No quiero extenderme más, solamente una línea más de toda esta familia del cristianismo en el que me muevo, que nos obligan, nos invitan, nos llaman a no desligar nunca lo espiritual de lo material, de lo histórico y de lo social. Las mujeres, las ecofeministas de hoy, las grandes ausentes de la Iglesia, por cierto, totalmente de acuerdo en las que el 1 de marzo van a tener un grito de protesta. Es una vergüenza, ¿no? Otro paréntesis. Esto de la mujer en la Iglesia es una vergüenza. Le cuento una batallita con permiso de ustedes. No estaba en la revista, pero no lo digo de verdad. Una vez hablando yo con un obispo que ya está muerto, cuando todavía hablaba conmigo, le digo, mira, Ramón se llama, esto de la Iglesia, de la mujer en la Iglesia es una vergüenza. Dice, hombre Esteban, no seas exagerado, fíjate, la secretaria de mi consejo presbiteral es mujer. ¿Me ha puesto peor? La chupatinta, mujer, y los que deciden, unos hombres. No hay ninguna razón válida. No hay ninguna razón válida. Y permítanme una crítica fraternal a nuestro queridísimo Francisco, pero con lo que ha hecho ya se justifica un papá, lo ha acercado al pueblo. Yo creo que es un hombre que ha hecho un magnífico servicio, pero en estos temas, ¿ustedes vieron la entrevista con Jordi Évole? Sí. Cuando llega el tema de la mujer y dice bueno, es que lo importante no es la función de la mujer en la Iglesia, sino que la feminidad se extienda por toda la estructura. Esa es la disculpa clásica. ¿Por qué no dice lo mismo de los hombres?
lo importante no es la función, sino que la masculinidad se extienda, entonces por lo tanto que le quiten el cargo. Ay, no. Entonces, hay unas contradicciones. Yo preferiría que fueran sinceros. Dicen algunos, es que no se ha atrevido en este sínodo de la masonía, no se ha atrevido a dar un apoyo a la ordenación de mujeres y de hombres casados, porque si no se producía un cisma en la iglesia. Porque lo diga, que esa es la razón, porque la razón que da es esa. La razón que da es que están convencidos de que no es conveniente que la mujer sea sacerdote, y da una serie de razones para eso. Yo preferiría, si el motivo verdadero es evitar un cisma, que dijera, pues miren, este tema yo creo que todavía hay que madurarlo, pero no presentar argumentos que a mi juicio, por lo menos a mí, no me convencen. Llevamos un retraso histórico injustificable, sobre todo a los ojos del Dios en el que creo. Las ecofeministas, que era lo último, en la última, diríamos, muestra desde el cristianismo que iba a dar de gente que no separa lo espiritual de lo material. Por ejemplo, Lucía Ramón, que algunas conocen, en su libro Pan y Rosas, habla de que no solo la tierra y la materia, sino el cosmos definen la justicia como la repartición de los bienes del cosmos a todos los seres vivos. Mucho más, o sea, va más allá. Justicia incluye no solo al ser humano, espíritu y materia, no es solo la materia de nuestro planeta Tierra, sino es de todo el cosmos. El espíritu está unido a la materia a nivel cosmológica total. Es la visión todavía más amplia que he encontrado desde el cristianismo para la unión profunda de materia y espíritu. Pero ¿por qué esta separación? ¿Qué es la espiritualidad? Me conformaría con que, diríamos, llevaran en su mente clara mi opinión, discutible, de qué entendemos por espiritualidad y cómo se relaciona todo eso con la materia y también qué tiene que ver con un mundo tecnológico. Le escribí textualmente esto, si lo voy a leer, esto nada más, para ir más al grano. Para empezar, ¿qué entendemos por espiritualidad? Para empezar, nos encontramos con que tanto el uso habitual de la palabra, el universo simbólico popular, como el mismo diccionario de la lengua española, contrapone lo espiritual a lo corporal, a lo temporal y a lo material. Ser espiritual para mucha gente y para el mismo diccionario es dedicarse a cosas sublimes que no tienen mucho que ver con lo cotidiano, con la cultura, con la economía, con la política, con limpiar la casa. Y aquí pongo, y menos con limpiar los coches, por una anécdota que ahora les cuento, ese sí, aunque sea el último paréntesis, pero eso. Con la comida, ni con la lucha con la supervivencia, ni con el esfuerzo para transformar este mundo, ni con el disfrute de la vida. Inconscientemente hay una oposición entre lo espiritual y lo humano, o mucho de lo humano. Bueno, la anécdota era, antes que me olviden, uno de los trabajos que yo hice fue de limpiacoche. Faicán era la empresa, mira, es verdad, porque alguien de testigo. Canarias, ella estaba en Canarias y estaba Rafael también. Entonces me daban un cubo y lo que fuera de trapo y tal, y iba a limpiar cristales en la casa o coche en la calle, que les aseguro que de todos los trabajos que he hecho bastante, ese es el único que me costó un poquillo, porque yo por la calle encontraba gente que me conocía y me miraba como diciendo, el pobre a lo que ha llegado. Se ha salido de cura y no tiene nada, pero y costaba. En otros trabajos pues había cierta dignidad, pero ese de ir por la calle limpiando coches, les aseguro que si quieren algún día bajarse los humos, háganlo. Si necesitan bajarse los humos, pónganse a limpiar. Bueno, pues fui a una casa
Perdón. Ahora usan inmigrantes. ¿Eh? Que ahora en Las Palmas usan inmigrantes para, Sí, para ya limpiar los todo se coches. mezclaba. ¿Ya ha estado por allí también? Sí, sí. Sitio maravilloso, ¿no? Sí, maravilloso. Hay de todo sí. Pues en una casa que llegué para limpiar, abre la puerta y resulta que era una señora que iba a mi misa de los domingos, a las 11. Y se queda así, bastante tradicional ella. La palabra que me dijo textual fue: tú a mí no me limpias los cristales. Yo me acordé de aquello de San Pedro: tú a mí no me limpias los pies. Estuve por decirle: pues no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Me frené y me dije: ¿por qué le expliqué? ¿Por qué los curas creo que no quieren muy bien esto? Porque por tantos motivos. Ya no existe, por cierto, ha desaparecido esto de los curas obreros. Eso es malo. Bueno, pero ese no estaba en el panel. Eso no es bueno, eso no es bueno. Pues son gerentes, técnicos de ONG, pero no son. Bueno, la convencí y empecé a limpiar los cristales. Oye, la que más me explotó: esta esquinita por aquí, no me dejes esa esquina. Oye, que se me escapa eso. La más religiosa no quería, pero cuando me mete en el saco, la más explotadora. La más explotadora la que iba a misa. ¿Tiene la cabeza? Eso. Oye, se repiten las cosas. Pero entiendo así la espiritualidad. Pero entendiendo así la espiritualidad como opuesto a lo real, a lo humano, estamos hablando de algo que no existe, porque no hay ninguna realidad que no esté vinculada a lo material y temporal. La espiritualidad se convierte así en una abstracción, y eso conlleva una serie de comportamientos que de hecho y al final degradan a la espiritualidad. Quizás tenga que ver mucho, tenga mucho que ver este concepto espiritualista con la historia de la espiritualidad en el cristianismo. Todos somos un poco hijos del divorcio que San Agustín estableció entre lo espiritual y lo material en nuestra cultura. Fue una gran persona, un gran santo, pero todas las personas y todos los santos tenemos y tienen límites. Solo Dios. Ya cuesta creer en Jesús, pues mucho más también cuesta creer, todos tenemos límites. San Agustín hizo una división tajante entre lo espiritual y lo material, y eso en nuestra cultura influyó muchísimo. Desde el pseudo Jerónimo, un autor, pasando por Berengario de Tours, que contraponía espiritualidad a sensualidad, o Gilberto de Noguer, que la contrapone incluso a poesía. O sea, la espiritualidad era algo tan sublime que no tiene que ver ni con la poesía, ni con todo lo sensible, y con muchísimas cosas más que se ponían en dicotomía con la espiritualidad. Creo, por el contrario, que preguntarse por la espiritualidad no es solo preguntarse por el cultivo del silencio. Eso también, como veremos, la meditación, la contemplación, los pensamientos sublimes, sino también por el uso del dinero, del tiempo, el compromiso, la seriedad y la honestidad en el trabajo, los modos de búsqueda de la felicidad. Todo eso se puede enfocar desde una u otra espiritualidad o sin espiritualidad. Nos ayudará para ello a acudir al concepto semita del espíritu. En este concepto, espíritu, ruaj, era la palabra ruaj, que era un poco el grito de la mujer cuando da luz. No se opone eso a materia, sino a maldad, a caducidad, a lo destinado a desaparecer y a la ley que impone miedo y castigo. En este contexto, espíritu es fuerza, acción, libertad, vida, creatividad, vitalidad. Eso es espíritu. Repito, fuerza, acción, libertad, vida, creatividad, vitalidad. Sobre todo, vitalidad. Ser espiritual es estar lleno de vitalidad, aunque se esté enfermo.
El espíritu no está fuera de la materia, ni del cuerpo, ni de nada real, sino que está dentro, impulsando, lanzando al crecimiento y a la libertad. El espíritu de una persona son sus motivaciones últimas, su utopía real, la mística por la que vive y lucha y que contagia a los demás. La espiritualidad de una persona será la talla de su propia humanidad y así entendida es patrimonio de todos los seres humanos, ateos, agnósticos, creyentes o no creyentes. La espiritualidad es una dimensión del ser humano. Hay un famoso profesor ateo francés, Comte Sponville, que escribe un libro, La espiritualidad de los ateos, como diciendo, yo soy ateo y la espiritualidad no quiero que se la apropien solo las religiones, y la espiritualidad es organizada. Yo soy ateo y la espiritualidad también es mía, y tiene un libro en defensa de eso. Y es también una realidad comunitaria, como las motivaciones y la conciencia de un grupo y de un pueblo. Cada pueblo tiene su cultura y cada cultura su espiritualidad. Preguntarnos qué espiritualidad tenemos es preguntarnos qué espíritu nos mueve en nuestro acontecer cotidiano. Espiritualidad es el espíritu con que se afronta todo lo real, todo lo real. Es una dimensión del ser humano que tiene una autonomía relativa. Está vinculada a todo lo real, pero también tiene su propio espacio, que no es otro que el espacio en que todo lo real se relaciona con lo personal, armonizándolo o destruyéndolo. Es como el corazón o el pulmón de la realidad y de la vida. No podemos vivir sin corazón ni sin pulmón, pero el corazón y el pulmón recogen el movimiento de todo el cuerpo y de la mente. Depende de ellos y a su vez los alimenta. Así como el corazón y el pulmón no existen sin el cuerpo. Lo que nos da el am vital, que diría otro filósofo, está relacionado y nos viene de todo lo que nos circunda. La espiritualidad tiene una fuerte relación con la ética, pero no es solo la ética. ¿Cuánto ha habido más códigos éticos que hoy? ¿Y cuánto ha habido más sinvergüenza? No basta ser códigos éticos de todo, hay códigos éticos de salud, de economía, pero no es solo el código, es algo por dentro que aunque no hubiera código, te impide ser deshonesto. ¿Se acuerdan de Cafrune? Decentes, lo que hay que hacer es decentes. Un hombre y una mujer espiritual es ante todo una persona decente. Y después, que haga el sistema que quiera, pero no me fío de ninguna espiritualidad en la que no forma personas cabales, personas decentes. Es compromiso social, pero no es solo compromiso. Es contemplación, pero no es solo contemplación. Tiene que ver mucho con la sensibilidad y las motivaciones profundas. Es el espacio donde alimentamos nuestra sensibilidad. En ello se juega algo decisivo para nuestra existencia. El sentir internamente del que hablaba también San Ignacio, creo que es decisivo para el conjunto de la vida. Incluso personas como Martha Nussbaum, que fue premio Príncipe de Asturias, habla de la gran necesidad de una educación del sentimiento. El sentimiento es importantísimo. Los móviles, incluso los móviles para actuar estrictamente económicos, a veces dependen del estado de ánimo. Hizo un estudio Hans King, antes de la crisis económica, en su libro Proyecto de Ética Universal y en el otro libro Proyecto de Economía para una ética y una economía y política nueva. Del comienzo de la crisis, antes que nadie, que yo supiera, ya intuyó que aquello iba al desastre, porque en la economía norteamericana empezó a descubrir una serie de síntomas, la Bubble Economy, economía burbuja, que aquello no podía terminar bien. No había ética la más elemental. Y una de las cosas que decía, un análisis sociológico que había, estadístico, de los motivos de ciertas actuaciones. Y ninguno era fruto de un análisis económico, sino de situaciones psicosociales del ambiente norteamericano. Por ejemplo, había un eslogan de que había que invertir siempre, en todo. Bueno, no tenía fundamento económico,
pero había todo un ambiente que se había creado que influía en la gente en sus decisiones más allá de los análisis fríos de la realidad económica. El sentir, la libertad y la liberación depende de la sensibilidad y la afectividad, aquello de lo que estamos íntimamente convencidos, lo que hemos gustado con la mente y con los sentidos es lo que nos condiciona a actuar de una manera determinada. Una persona, ya estoy acabando, una persona será tanto más espiritual en cuanto esté más atenta a todas las señales de la vida que le circundan, en cuanto más atento esté a olfatear todas las señales de la vida que le circunda, capacidad de captar vida. La palabra vida la voy a sacar varias veces, porque hablando de espiritualidad es la palabra clave. Ser espiritual es el arte de adentrarse en todo lo que nos rodea con capacidad de captación, de relacionar las cosas entre sí y de jerarquizar lo que es más importante para el ser humano. Todo cuanto produzca vida, expanda la vida, se organiza en función de la vida, es espiritualidad. Pero teniendo en cuenta que la vida no es solo creatividad, sino también pasividad y apertura al misterio. La vida no es solo acción, la vida es también aguante. Todo lo que es vida, activa o pasiva, ahí se descubre la verdadera espiritualidad. Y termino este texto con lo que otro gran pensador que ha sacado un artículo hace unos días también relacionado con esto, Boff, Leonardo Boff, me ha venido a Sevilla varias veces, algunos lo habrán oído, este teólogo brasileño, dice lo que es espiritualidad. Con esta definición es una de las. Después hago yo un intento de definición mía, pero esta la demás. Dice Leonardo Boff, espiritualidad es aquella actitud que pone la vida en el centro, que defiende y promueve la vida contra todos los mecanismos de muerte, de disminución o estancamiento. Lo opuesto al espíritu en este sentido no es el cuerpo, sino la muerte. Importante. Lo opuesto a espíritu no es materia, es muerte. En el concepto semita, la ruaj, el espíritu, a lo que se opone es a todo lo que produce muerte. El que está a favor de la vida es el más espiritual, y el que está a favor de matar la vida en mil formas es el menos espiritual. Muerte en el sentido más amplio de muerte, muerte social y muerte existencial, fracaso, humillación, opresión. Alentar la espiritualidad significa cultivar ese aspecto interior a partir del cual todas las cosas se unen, se atan y reatan. Significa superar los comportamientos estancos y vivir la realidad más allá de su facticidad opaca y a veces brutal, como valores, inspiraciones, símbolos de significado más alto. El símbolo es importantísimo, por si se me escapa. El capitalismo es mucho más hábil que nosotros. Ellos sí fomentan la espiritualidad para controlar. Ustedes no han visto la cantidad de ofertas a empresarios para meditar y la cantidad de ofertas de espiritualidades que dulcifican sus exigencias sociales. Hoy están así. No es cierto que la espiritualidad ha muerto, ni sociológicamente, pero en muchos casos es una dormidera. Lo que Marx achacaba al cristianismo, de las iglesias que él conoció, con razón de ser opio del pueblo. Algún tipo de espiritualidad de hoy son opio del pueblo. Adormecen al pueblo. Adormecen al empresario y al trabajador. Le hace ver que paz significa no meterse en lío. Hace confundir espiritualidad con no conflicto. Y esto es un opio. Una persona, ser espiritual, todo cuanto produzca vida, expanda la vida, se organiza en función de la vida, es espiritualidad. Perdón, el hombre, mujer espiritual, es aquel
que puede percibir siempre el otro lado de la realidad, capaz de captar la profundidad y la referencia de todo con la última realidad a la que las religiones llaman Dios. Quédense al menos con eso. Mi concepto que podemos discutir, espiritualidad, es vida, vitalidad. Acertar con dar vida. Estar a favor de la vida. Y, como decía Monseñor Romero, ¿se acuerdan, no? Lo más apreciado que es la vida es lo más ninguneado a la hora de la verdad. Y las leyes, decía él, las leyes son muchas veces como la serpiente, que pican sobre todo el pie descalzo de los pobres. Todo el entramado está hecho para que los de abajo permanezcan abajo. Es muy difícil salir de esa maniobra. Una pequeña definición mía. Lo único que voy a dar un poquito así teórico y después aterrizaré otra vez. Después de todo lo que hemos dicho, para mí entonces capacidad es la capacidad de situarnos en comunión activa con el todo al que llamamos vida. Capacidad de situarnos en comunión activa con el todo al que llamamos vida. ¿Cómo? De 6 maneras. Amándole. El ser espiritual ama la vida. Cuidándola. Cuida la vida. Los cuidados. Es una asignatura, hoy se habla más de eso, pero estamos muy lejos y, por cierto, tendría que ser remunerado como cualquier otro trabajo. Otra injusticia que no entiendo es que el cuidar a una familia y estar dentro porque tiene que cuidarla no es tanto trabajo como el que va a la fábrica. Amándola, cuidándola, interiorizándola, potenciándola, favoreciendo el acceso a ella de todos los seres vivos, resistiendo con tierna indignación a todo lo que impide, reduce o mata la vida. Eso es para mí espiritualidad y por lo tanto no tiene ninguna, diríamos, separación con la vida, con la realidad y con lo material. ¿Y qué pinta hoy entonces la espiritualidad? Absolutamente necesaria para el momento histórico que está. Absolutamente necesaria. Son tantas cosas que no se puede coger. Pero un voto de confianza. Yo destacaría 4 consecuencias, al menos, de este concepto de espiritualidad hoy en relación con la materia y con la tecnología, porque eso se me había olvidado, ya no me da tiempo de poner. La tecnología en sí ni es buena ni es mala, pero el gran problema de la tecnología y la cultura tecnológica que vivimos requiere un cambio de chip también en la espiritualidad, puesto que es fruto de una sociedad muy distinta a la antigua sociedad en que las religiones se crearon. Javier Meloni, al que me gusta leer mucho, habla de 3 épocas de las religiones: las mágicas, que eran sobre todo la adoración a la naturaleza; las sacerdotales, que empezaron los códigos y las personas que interpretan los códigos; y las de sabiduría, yo añadiría proféticas, que son las que estamos ahora en la realidad, que lo que vale es lo que aporta de sabiduría y lo que aporta de profecía. Pero diríamos que todas
la religión en el momento actual, la tecnología le implica un desafío. En el mundo tecnológico que vivimos, todo es fluctuante, todo es rapidísimo, todo está en evolución y las realidades fijas, estáticas y no móviles tienen poco futuro. Las realidades de muchas de las organizaciones espirituales existentes, conservadoras o progresistas, no tienen a veces la agilidad que requiere la creatividad del momento tecnológico. Pero tanto la tecnología como las religiones y las espiritualidades tienen un gran problema. ¿Quién controla? ¿Quién decide? Siempre hablo a favor de Federico Mayor Zaragoza. Es el único hombre que yo le he visto a persona que insiste constantemente en la importancia de la gobernanza mundial. Vivimos en un sistema absolutamente antidemocrático a nivel mundial, no solo por el Consejo de Seguridad Económica, que no permite que la Asamblea General de las Naciones Unidas tome decisiones. ¿Con qué autoridad democrática y mundial las Naciones Unidas impone nada a nadie? ¿O puede decir una dictadura que no exista cuando es la dictadura de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial? Y él propone cosas pequeñas. Miren, cada vez que ocurre una guerra, el género humano piensa lo mismo. Este drama que no se repita y que se organice algo que evite ese desastre. La Primera Guerra Mundial organizó la Liga de las Naciones. El mismo presidente norteamericano Wilson quería que solo un voto para Estados Unidos. Lo quitaron de presidente. Se creó una Liga de las Naciones amorfa. La Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Este desastre no puede repetirse. Vamos a crear algún organismo que evite la guerra. Pero la guerra no se ha evitado. Estamos en la Tercera Guerra Mundial, que, como dice el Papa Francisco, es una guerra a pedazos. Es una guerra que, sumando todas las tragedias humanitarias que se están dando en África, en Oriente Próximo, que se dio en Ruanda, es una Tercera Guerra Mundial. No hay ningún control mundial. El mundo no necesita ya solo una Carta de Derechos Humanos. Necesita lo que decía un abogado italiano, una constitución mundial. Ya he cansado a dos personas, esto es una cosa. Tiene algo que hacer, no dígamelo para consolar. Ya estoy acabando. Terminaría con esto y una cosa que yo quiero decir. Con esto acabo. Aunque sea desligado de todo lo anterior. La persona espiritual, verdaderamente espiritual, estaría preocupadísima. ¿Quién manda en este mundo? ¿Quién está frenando la vida? ¿Quién está controlando todos los mecanismos de vida y demás? No son los pueblos. La declaración después de la Segunda Guerra Mundial ponía los pueblos del mundo. Pero los pueblos no controlan. Federico Mayor tiene una propuesta: que la Asamblea General, por supuesto, desaparezca el poder de veto del Consejo de Seguridad y haya, en primer lugar, 3 consejos, que no sea ninguno con poder de veto: el de seguridad política, pero también el que hay, el de seguridad económica y el de seguridad ecológica. Los 3 con votos ponderados. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas tenga la mitad representación de gobierno y la mitad representación de movimientos de la sociedad civil. Y que, por supuesto, esa asamblea tenga poder absoluto sobre cualquiera de los consejos. Es elemental. Estamos en la prehistoria y estamos considerando normal lo que es una dictadura de dimensiones planetarias. Estamos en la prehistoria de una humanidad realmente democrática y, por supuesto, espiritual. Y la tecnología, en manos de poderes que no son democráticos, no puede sacarse de ahí vida para la gente. O China, o Estados Unidos, o Rusia, o la India, pero seguimos el mismo baile. No gobiernan los pueblos. La persona espiritual estará en un frente de resistencia permanente sobre esa dictadura de unos pocos sobre los pueblos del mundo. Y yo voy a terminar, para no cansarme, con cierto respeto al tiempo, a ustedes y a la sopita que les estará esperando. Me van a permitir de vez en cuando hablar alguna cosita poética. Algunas conocen
Algunas personas conocerán lo que voy a leer, pero otros no. Para mí hay otra palabra que no ha salido, que es clave: justicia. La persona espiritual será ante todo una persona con los de abajo y luchando por la justicia siempre. Y entonces, un cántico espiritual tan sublime como el de San Juan de la Cruz, yo me permití hacerle ciertos cambios, pero con su resonancia, y hice un cántico espiritual a la solidaridad sonora y callada, a la solidaridad sonora y callada en la fuente del amado. Pues suena el cántico espiritual, ¿no? Pues este es mi cántico espiritual. Cuantas víctimas excluidos por este mundo sufren y vagan, de ti van 1000 mensajes transmitiendo. El relato de todos me estremece y déjame traspasar, transportar, transformado, entre muerto y resucitado. Un no sé qué dejan balbuciendo, un silbo de desasosiego y esperanza, de indignación y resistencia, de impaciencia y paciencia, un arrebato, un éxtasis, de sentido y sin sentido, un no sé qué dejan balbuciendo, de pasión y canto. Apaga, amado, mis palabras o mis silencios, ambos a veces cómplices o vacíos. Calla mi protesta, dolorida e intensa, pero de amor cotidiano exenta. Interrumpe mi silencio, sublime y pacificado, pero de amor político olvidado, pues nada de eso basta, y además autoengaña, mi amado. Y ve ante presente los ojos del alma y del cuerpo, en el monte y en la plaza, pues eres luz de mi conciencia, iluminada por el fuego de tu misericordia, en el hogar y en el ágora, transidos de tu presencia. Solo por ti, amor místico y profético, que de ti mana, amado, quiero ser traspasado. Hazte ya presente, solidaridad urgente y coherente. Mira que la injusticia y el dolor no se curan, sino con gesto, figura, rostro, abrazo, lucha, tiempo, amabilidad, presencia y ternura. Ahora sí, contigo, la noche del desamor sosegada, del futuro posible de su aurora inaugurada, la música sonora de la solidaridad callada. El banquete del reino se recrea y enamora a cojos, enfermos, ciegos, excluidos, víctimas, extranjeros, los don nadie, los últimos, los pequeños, y nosotros, sus aliados, en una paz y un silencio liberados, plenos de misericordia e indignación, perdón y decisión, y siempre revolución, la de los enamorados del amor, pacificado y pacificador, liberado y liberador, sin rencor, pero con serena y pacífica pasión. Mi alma y mi cuerpo y toda mi energía en su servicio entregada. Ya no guardo tiempo, propiedad ni beneficio. Ya no tengo otro oficio, que ya solo solidaridad es mi oficio. Es el nombre de mi amado, mi éxtasis, mi vino de eternidad enamorada, mis prados, los ojos de mi amado y el gozo de mi corazón por él resucitado. Muchas gracias.